Ignacia, por si acaso. Solamente Hola. falta Jimena, que no se pudo reunir hoy día. Ya. También saludamos a Michelle Piña. Hola Michelle, un saludo desde donde quiera que estés. Hola. No, estoy acá en Los Vilos. ¿Cómo están? Hola, bien, súper bien. Hola. Qué bueno. Ya, después hablamos. Hola, Gracias por Michelle. venir. Gracias a ustedes por la instancia. Que tengo que cortar. Chao. Bacán. Oye, Peña, yo no. Chao. bueno, nosotros, Chao. es súper importante como reunirnos un 11 de septiembre en nuestro hito fundante. Somos un colectivo que llevamos poquito tiempo y somos un grupo de profes de distintas como asignaturas, así como se decía antiguamente, que nos mueve como el tema de la cultura y los derechos humanos, así como en su generalidad. Y notamos que igual en Los Vilos se hacen pocas actividades, una de derechos humanos y otra para los 11 de septiembre. Entonces quisimos contribuir con un pequeño granito de arena y queremos hablar de derechos humanos. Y para esta ocasión tenemos a Ignacia Olivares, que es de acá de Los Vilos. Va a exponer o nos va a conversar acerca de derechos sexuales. Y Bernardita, que nos va a tratar, y si la propia Bernardita nos pudiese como ilustrar acerca de su tema, la temática que quiere abordar. Bernardita. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Mi tema es salud mental como derecho humano y es una pregunta que me estaba haciendo que me gustaría compartir con ustedes y a ver también qué opinan, que tiene que ver con cómo nosotros como comunidad podemos garantizar un poco más el ejercicio del derecho de la salud mental, más allá de la ley. Entonces ahí me gustaría como pasar un poquito por lo que se ha estado haciendo, pero también es abrir la conversación a cómo nosotros como comunidad podemos no excluir, no discriminar frente a problemáticas que son tan difíciles de acompañar como son las de salud mental. Eso es. Bacán, súper. Entonces, nada, tenemos una súper buena instancia para reunirnos, conversación más que necesaria, sobre todo, ¿cierto?, considerando los últimos acontecimientos que han ocurrido en Chile. Los derechos humanos se hacen más necesarios que nunca, más patentes que nunca, así que queríamos preguntar si es que entre nuestros invitados que van a como a conversar, si es que alguno quiere empezar. Ignacio o Bernardita. ¿Qué dice Ignacia? ¿Vas tú? Como prefieras. Ya, bueno, si quieres parto yo entonces. Sí, mejor. Ya, Bernardita, adelante. Entonces, bueno, ahí ustedes van participando. Yo creo que eso es lo rico de hacer una actividad como esta, que vayamos haciéndola en conjunto también. Entonces yo estaba pensando un poco en esto de la salud mental como derecho humano, partiendo de la base que la salud mental generalmente se trata en organismos como internacionales, de cómo las personas van enfrentando problemáticas de la vida, o sea, cómo con sus capacidades van enfrentando problemáticas o estreses de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, como salud mental está pensado, a mí me gusta también esa perspectiva, como una forma de hacer frente a las dificultades de la vida y cómo nosotros tenemos las capacidades o no para hacerlo, ¿no? Entonces, estuve averiguando que el año pasado, el 2021, yo no sé si esto es algo que ustedes conocían, por mi parte no lo tenía tan claro, pero salió una ley, la ley 20.331, que tiene que ver con la salud mental en Chile, y que incluye y reconoce la relevancia de la salud mental y trata de equipararla con la salud física. ¿Ya? Y en eso hace una serie de reconocimientos a la voluntariedad de la participación de los tratamientos, a la garantía de los tratamientos también, para todas las personas que tengan necesidades para salud mental, etc. Pero también como bien interesante, que es lo que a mí me pareció importante subrayar y traer hoy, que es que dice, garantiza el derecho de las personas de vivir de forma independiente y a ser incluidos en la sociedad. ¿Sí? Y también habla harto de esto de participar socialmente y cómo el Estado puede o no garantizar eso también. Entonces, bueno, yo me estaba preguntando un poco esto, no sé qué van pensando, ustedes también participen, a propósito de que
Actualmente ha habido una alta demanda de problemáticas de salud mental en el sistema de salud general, no solamente pública. Y esto a partir de problemáticas como la crisis sanitaria del COVID, como la crisis climática también, y cómo eventualmente eso va a aumentar cada vez más, y eso está también descrito en la bibliografía. Problemáticas como la ansiedad, problemáticas como la depresión, los trastornos del ánimo, ¿ya? Entonces, ¿cómo un Estado, pensaba yo, podría garantizar esto de ser incluido en la sociedad? Porque sí, hay ciertas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo garantizar el acceso, ¿no? Que eso es algo que siempre ha estado como en discusión, chuta, ya, pero la ley dice garantía en el acceso, todas las personas pueden entrar, hay algunas patologías que incluso están en el GES, pero finalmente llega la hora de los QO y no se puede. No hay camas para hospitalización, no hay espacios para el servicio ambulatorio, no hay suficientes profesionales para la atención en los COSAM, ¿no? Siempre pareciera haber una demanda que excede la capacidad de respuesta del sistema. Y lo que termina pasando, y que históricamente ha sido así en la historia como del ser humano, pensaba yo, que la locura se excluye. Y de hecho se ha hablado mucho de la historia de la locura que tiene eso, pues los locos terminan aparte, ¿no? Yo no sé cómo en los vilos antes había como una persona que estaba en la calle y era reconocido por eso, y quizás ahí podemos pensar en los ejemplos de la vida cotidiana, pero cómo termina siendo excluido de la sociedad, porque no tendría como las capacidades de poder ingresar. Y yo ahí pensaba, a propósito de eso, de lo cual el Estado pareciera no poder hacerse cargo, cómo poder incluirlo realmente. ¿Qué haría? ¿No? Le facilitamos las capacidades para acercarse a su sistema de salud, para inscribirse en el consultorio. Le facilitamos las capacidades para poder acercarse a su comunidad, entonces, actividades comunitarias, ¿sí? Pero más allá, en las personas, el uno a uno, ¿no? ¿Cómo pasamos al lado sin excluir? ¿Cómo enfrentamos esto que nos parece tan ajeno, tan externo a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir? Y de ahí surge mi pregunta, no más allá de la garantía de derecho humano, que es súper relevante, porque una cosa tiene que ver con prestar las condiciones para que ocurra. Esa es la base, ¿no? Prestar las condiciones para que todas las personas puedan acceder realmente a tener atención para las necesidades que necesitan. Pero otra cosa es cómo garantizamos nosotros como comunidad esto que está en el derecho mismo de la ley. ¿Cómo incluimos a una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo? O una persona que tiene, y que esto quizás es una realidad más cotidiana, que tiene un trastorno del ánimo, por ejemplo, y que probablemente va a ser mucho más irritable, y que probablemente va a tener ideación suicida en los casos más graves, y que va a ser complejo, y que va a implicar tener que estarle diciendo yo levántate todas las mañanas, tener que aceptar que no va a querer hacer la cama, ¿no? Como que va a estar tirado todo el tiempo, ¿no? Esas son cuestiones más sutiles que en la vida cotidiana, al menos en mi práctica clínica, se escuchan mucho más que las problemáticas más graves, que obviamente son más complejas y requieren otros tipos de atenciones más especializadas. Pero porque cuesta incluir a un otro que tiene necesidades que nos apelan directamente a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acompañamos? ¿Qué le decimos? Chuta, ¿hasta cuándo aguantamos? También me ha pasado escuchar, y no sé ustedes, y ahí les preguntaré su opinión, cómo vivir con una persona con bipolaridad, por ejemplo, ¿sí? Sabiendo las complejidades que implica, tener que guardar el dinero para que en una fase maníaca no se le ocurra que va a dejar todo a un lado, a vender la casa, ¿no? Son complejidades que nos apelan directamente, y yo creo que eso va más allá del ejercicio de una ley. Entonces ahí les preguntaría, abro la pregunta a ustedes para saber qué opinan, qué experiencias han tenido, cuáles son las experiencias que hay en los vilos, porque yo hace tiempo que no voy para allá también, y cómo de poquito, y yo pensaría, la respuesta que anticipo y mi hipótesis es que son las instancias como estas las que nos ayudan justamente a no excluir y a poder promover el hecho de que así sea, de que podamos incluirnos con nuestras diferencias. Con esas diferencias que a veces nos dicen como no voy a sacar al otro porque me está amenazando, ¿sí? Y tomo como un detalle que dentro de los factores protectores en salud mental hay varios descritos en la literatura y también muy específicos para problemáticas particulares,
pero uno de los que son sociales y que son más relevantes son los vínculos y sentido de pertenencia comunitario. Entonces, ahí abre un poco la pregunta, el debate. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? Si me permiten, a mí me gustó mucho lo que planteas como de la garantía de este derecho, pero a través de la comunidad. Porque en la imagen como más formal o más, por así decirlo, legal, el que garantiza los derechos del Estado. Entonces como que le dejamos todo al Estado que haga, digamos, toda la pega, pero sabemos que el Estado no siempre alcanza a dar cobertura o a garantizar como los derechos de la ciudadanía, por X razón. Entonces me llamó mucho la atención esto como de que la comunidad también se hiciera cargo, y me parece muy apropiado plantearlo desde el punto de vista que los derechos humanos, en el fondo, la historia de los derechos humanos son conquistas sociales. O sea, si la ciudadanía no se moviliza, ¿cierto? O no se ha movilizado dentro de la historia, lo más probable es que no tengamos derechos humanos. No pasa por la filantropía de las autoridades, de la élite o de los estados conceder los derechos, sino que más bien tiene que ver con la acción o el accionar de la gente, de las comunidades. Entonces me pareció muy interesante como que lo planteé desde ese punto, porque tiene que ver precisamente como con cómo se han ganado los derechos, cómo se han conquistado los derechos humanos a lo largo de la historia. Eso podría decir. Hola a todos, a todes. Yo por mi parte creo que una de las cosas que podríamos tal vez hacer es conocer más sobre la salud mental. Yo creo que hay un gran desconocimiento y difícilmente alguien va a poder cooperar en algo que no conoce. Creo que me reconozco como parte de una generación todo lo que tenía que ver con salud mental se te pasaba con una mirada, un chachazo, o tienes que estar más contento. De verdad no se le tomaba el peso a qué era, no se conocía. Entonces siento que primero habría que sensibilizar a la comunidad, que conociera finalmente de esto, y creo que algo muy importante sería equipararlo a la salud física. Yo lo aprendí así como muy concretamente, como te enfermas del resfriado y necesitas un medicamento, también te enfermas de una depresión y no solo necesitas estar más feliz, sino que necesitas terapia, necesitas también medicamentos. Y uno de los temas que yo creo que más me toca también tiene que ver cómo alguien vive con alguien con algún trastorno, que finalmente es algo muy cansador y agotador si tú no conoces tampoco el cómo poder ayudar o cómo poder enfrentar, que es, como tú dices, algo que le va a suceder a la persona, no es que no quiera levantarse, no es que no tenga ganas, no es que te quiera molestar. Entonces creo que tendría que ser desde ahí. No sé también si es porque soy educadora, pero educando, sensibilizando a la comunidad de qué se trata. Creo que eso sería como algo muy importante, y llevarlo, claro, desde a lo mejor desde la ley, desde esto grande, ¿no?, a la comunidad como con acciones más prácticas de lo cotidiano, cada uno desde nuestro rol. Creo que sería básico conocer primero qué es, cómo puedo ayudar, eso. Súper. Oye, qué importante lo que dice Hilda, porque yo creo que el afán, al menos que tengo yo, al menos de estar aquí hoy, también tiene que ver un poco con eso, con que podamos desestigmatizar las problemáticas de salud mental y podamos convertirlas en un lenguaje cotidiano, así como que él le pregunta, oye, ¿cómo está tu salud física? ¿No? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Sí? Porque así se lleva. Yo soy desde la perspectiva, y yo me imagino que, porque lo conozco un poco, yo creo que a la Sol sobre todo, ¿no? Como de esto, de la comprensión humana como un todo, ¿no? Y que tal como existen los problemas de salud física, también existen los problemas de salud mental, y están correlacionados, hay una correlación ahí, ¿no? No es uno sin el otro. Entonces, claro, yo pienso que, y en varios otros espacios, tengo como esta idea de poder también
acercar más conocimiento de las problemáticas de salud mental, pero también parte de uno. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces no tenemos tan arraigado justamente esto de preguntar, por ejemplo. Si tengo la duda del otro, ya, voy a dar un ejemplo concreto. Ya. Yo conozco a una persona X que sé que está pasando por un momento difícil, ¿no? Y generalmente lo primero que tendemos a hacer es como, chuta, mejor no me meto. ¿Qué le digo? Voy a cagarla, voy a venderla, ¿no? Perdón mi lenguaje. Voy a venderla, quizás le va a pasar algo, ¿no? Son las preguntas que aparecen en torno al suicidio, por ejemplo, también. Chuta, ¿se hablará de esto? ¿Es mejor hablarlo o no? O quizás si lo hablamos voy a promover la idea de pensar en el suicidio, ¿no? Y son preguntas totalmente importantes y válidas que hay que hacerse y que hay que hacer en estos espacios, ¿no? Y bueno, yo partiría de la base que no, que todo se pregunta y que si el otro dice, hasta aquí nomás, el otro será el que tiene que decir, todavía no quiero hablar de esto, ¿no? Pero es un lenguaje que es importante en que empecemos a hablar de forma colectiva. Oye, ¿cómo estás? Supe que te pasó esto, ¿no? ¿Cómo te has sentido? No, más o menos, pero mira, ya yo creo que se me pasa, ¿no? Poder integrar un poco en nuestro lenguaje el cómo nos vamos sintiendo, y tiene que ver con lo que decía Hilda, sensibilizar respecto de que la salud mental es parte cotidiana de nuestra vida, y no requerimos como de una institucionalidad que la haga presente, ¿sí? Ahora, obviamente requerimos de la institución para que garantice la atención específica de ciertas patologías. Eso no es excluyente, tiene que estar, ¿eh? Pero lo que nos concierne como comunidad es poder integrarlo, poder incluirlo, ¿sí? No excluirlo como tendemos a hacer usualmente. ¿Y por qué lo traigo? Justamente ahora, a propósito de la contingencia, porque también en este último tiempo hemos estado desarrollando una sociedad en la que tendemos a excluir, y a propósito de las redes sociales, todo eso que nos es ajeno. Porque con lo de las redes sociales, yo me imagino que algo de esto se conocerá, pero tiene que ver con que el algoritmo de funcionamiento siempre nos va a mostrar aquello que es más parecido a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se hace con eso que no se nos parece, que nos es ajeno, que ha excluido? Y luego a tal punto que eventualmente se nos transforma en una amenaza. Y lo que se nos transforma en una amenaza nos genera miedo, y más aún lo tratamos de excluir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder traspasar esa barrera y decir, esto que me es tan ajeno, que no conozco, ¿cómo me acerco? ¿Cómo pregunto? Así como decía Hilda, ¿cómo pregunto ya? ¿Cómo te ayudo? No sé nada de esto. Dime, ¿de qué forma te ayudo? Ayúdame a entender de qué se trata esto que estás pasando, ¿no? Como desde lo cotidiano, pensaría yo, desde las relaciones con nuestra familia, desde las relaciones laborales, ¿no? Eso, qué bueno el comentario de Hilda, y por ahí Sol. Ay, a mí me gustaría agregar, bueno, estaba pensando en varias cosas. Por ejemplo, una es cómo crecimos a modo general, según yo, en un modo de las emociones son secundarias. Entonces nuestra generación y nuestros hermanos, padres, tíos, crecieron pensando que la producción era la más importante. Por lo tanto, se replica mucho esto. Yo estoy pasando como por procesos internos personales y yo me pregunto si alguna de las cosas, por ejemplo, que yo podría haber vivido, como pudo haber vivido muchos otros niños, hubieran podido ser modificables si alguien me hubiera preguntado cómo estaba. Pero creo que nunca estuvo en la instancia de comentarlo porque nadie te lo preguntó. Y cuando eres niño, no tienes las herramientas como para ir y acercarte en general y decir, oye, mira, yo quiero hablar de esta situación porque creo que me está pasando esto internamente. Con suerte uno de adulto lo hace. Entonces con esto quisiera incluir también la infancia o la adolescencia, donde hay que brindar más canales todavía de expresión. Por último, si te mandan a la punta del cerro, no importa, pero abrirla un poco al escuchar a cómo se siente o cómo vive la otra persona, lo que sea que esté viviendo en su vida, el colegio, las amistades, porque un poco como adultos o personas mayores que los niños, tenemos esa responsabilidad o la oportunidad de poder abrir esos canales. Yo lo hago en mi trabajo cotidiano, y que tiene que ver con terapia, pero se puede hacer en todo ámbito. Dejar esa ventanita abierta a que el otro de manera honesta te diga, hay una diferencia en el cómo estás mecánico al cómo estás o cómo te ha ido como más sincero, que te va a dar una pausa de tiempo para responder.
un bien, un más o menos, un mal, un cansada, un lo que sea. Y yo lo quería llevar como a ese gesto. Y no solamente como entre adultos, porque de repente no somos, o la persona con la que hablas no es la que está directamente expuesta, no es la que está viviendo el problema de salud mental, pero a veces un familiar sí. Y por ejemplo, tenemos niños que pueden estar siendo criados o viviendo en hogares donde haya muchas carencias de salud mental. Y donde esos niños o esas personas van a poder expresarse al respecto, porque cuando vives con alguien, que a mí me pasó, saco mi experiencia un poco, como con toda transparencia, cuando tú vives con gente que tiene problemas de salud mental, obviamente como esa persona no te puede contener, porque ella ya tiene suficientes problemas, necesita contención, y cuando tú eres niño, ¿dónde encuentras esa otra contención? Y no siempre hay una terapia. Entonces yo creo que desde cada rol que uno tiene, vecino, señora del negocio, a veces yo puedo ser terapeuta, o a veces puedo ser profesora, o a veces puedo ser peatón. Y de cada uno de esos roles yo creo que podemos abrir esta pequeña ventanita como en ciertos momentos para que el otro pueda verse y sentirse acogido, para no extenderme más. Eso. Oye, qué bueno. Ahí Ignacia, y quería decir algo, sí. Sí, gracias a las palabras de nuestras compañeras, creo que yo quiero ir un poquito más allá en cuanto a hacernos la pregunta de cómo nos sentimos, más de cómo estás, cómo, cómo amaneciste hoy día, qué vas a hacer, cómo te sientes, cómo nos sentimos nosotras mismas, cómo volver a recordar que podemos pasar por muchas emociones y por muchos estados, pero que van a fluir, que no van a ser estáticos, que no van a ser algo que tampoco vamos a imponernos nosotros mismos. Y más aún pensando en aquellas niñeces que en verdad nunca son escuchadas, como que siempre son acalladas o les imponen que esta niña sufre de este trastorno, o que esta niña sufre de esta situación porque se comporta así para gustos súper adultos igual, o sea, como percepciones adultas. Y creo que el darle el espacio a la niñez de expresarse en cómo se siente y hacerle ese cuestionamiento para que ellas mismas sepan identificar sus emociones, sepan tener un mapa de cómo van fluyendo y cómo no están estáticas, es un gran paso para poder ayudar en la prevención del suicidio y en el mejoramiento de la salud mental. Y además de eso, que también nos ayuda a descubrir algo súper importante en nuestra construcción, que es la identidad, que la podemos encontrar que se pueden formar de muchas formas, de todos los conceptos y cosas que vamos aprendiendo a través de los años, y que hace parte también de la sexualidad y que junto a otras terminaciones nos dan nuestra personalidad, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de convivir y de relacionarnos y vincularnos con el mundo. Michelle levantó la mano. Michelle. Sí, quiero incluirme en realidad a las palabras de todos y todas que han dicho, y en especial al tema de la infancia, porque finalmente muchas cosas de las que se hablan a veces no se le incluye a las niñas cuando finalmente tienen que ser parte de eso, así como no me gustaría que mi hijo me vea llorar, que me vea triste, cuando es algo completamente normal. El niño debe saber qué emociones, porque siento que cuando uno va creciendo, va teniendo emociones y sentimientos cada vez más complicados, más como enredados por así, porque finalmente cuando niños no pudimos desenredar bien quizás esa emoción confundida que teníamos, y incluir también al niño como parte de la sociedad, porque finalmente va a crecer, está creciendo, está siendo en realidad parte de la sociedad, y que eso también repercute en cómo va también formarse como persona adulta. Sí, que dentro de las instituciones educacionales también se dé la inteligencia emocional, que igual es parte muy importante de uno como persona. No voy a poder
abrirme a los otros ámbitos y ese que es el más esencial finalmente, que habla de mi identidad, de cómo soy, de cómo veo, cómo interactúo, no está como no potenciado, sino que no se visibiliza. Ahí también me agregó a las palabras de Hilda, de claro, de empezar a sensibilizar, visibilizar, y desde partes también tan micros como lo es una aula de clases, esos espacios donde finalmente ellos también, es su segunda casa, por así decirlo, donde también nos ven a nosotros como personas, como somos, eso. Oye, qué buen comentario. Me voy a interrumpir porque qué buen comentario, Michelle. La inteligencia emocional justamente es un factor protector importantísimo en las personas. Y me hiciste pensar un poco en esto a propósito de lo cotidiano, que es lo que me interesaba a mí un poco traer hoy, ¿eh? Como una postura política también puede ser llevar esto en la vida cotidiana, en el aula, para los que son profesores, en mi caso en la práctica clínica, que es lo que hago, en la conversación con mis compañeros, con los amigos, en el colegio, con la familia, en la forma en la que criamos a nuestros hijos, ¿sí? Como yo pensaba en eso, hacer valer nuestro derecho de salud mental, que ese es como mi mensaje, también se puede desde la individualidad y desde la colectividad, además de otro tipo de acciones que obviamente tienen que ver con exigir ciertas garantías, ¿eh? Pero también es algo que uno puede hacer en la vida cotidiana, y el hecho de que estemos hablando de esto en este espacio, por ejemplo, también es una parte de eso. Entonces me quedo con esto que hablas tú de la inteligencia emocional, porque la tarea nuestra, y por eso al principio quizás les comenté a ustedes que era como la mirada optimista, porque esto es algo que no se puede negar, a nadie se le puede negar. ¿Sí? Como la posibilidad de hablar con alguien tomándose un café, un tecito, una once, de cómo se siente es algo innegable. Por el momento, esperemos que continúe así, ¿eh? Pero es algo que no se puede negar y es algo que podemos promover nosotros en nuestra vida cotidiana. Y en esto de que también decía Ignacio por ahí, cómo abrir y la Sol, los canales de expresión emocional, abrir ventanas para que el otro pueda sentirse acogido siempre, ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra tarea, como en términos de promover derechos humanos en relación a la salud mental, es nosotros mismos hacernos cargo de eso, hacernos partícipes de eso. Sí, quería hacer como un paréntesis también, dar la bienvenida a aquellas que se han unido ahora. Estamos conversando acerca de salud mental, planteando como la premisa de que quizás la misma comunidad pudiese como contribuir a garantizar los derechos de salud mental en la comunidad, por si es que quieren hacer alguna pregunta o intervención o comentario. Yo por lo pronto también estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, lo que comentaba Michelle, por ejemplo, y acerca de las niñas. Bueno, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos establece que las niñas son sujetos de derecho. Por lo tanto, tienen opinión, tienen derecho a exigir, a demandar, y tienen al mismo tiempo ciertos niveles de protección que debiesen ser como, o debiesen tener más cuidado que con respecto a otros sujetos de derecho. Eso para complementar lo que hablaba Michelle hace un ratito. ¿Alguna quisiera hacer una pregunta o dar un comentario? Creo que si por ahora no es así, pudiésemos pasar como con, si es que Bernardita quisiera agregar algo más, pudiésemos pasar con Ignacia. Sí, yo solo agregar un pequeño detalle, que es que a veces hablar de esto, bueno, hablar de esto ya es algo, ¿no? Pero ponerlo en práctica es más difícil de lo que se piensa. Entonces, ese es el desafío. Y yo creo que ahí las personas que antes han estado con alguien con problemas de salud mental
porque genera una tremenda sensación como de, ok, no quiero esto, quiero distanciarme, quiero estar yo bien, ¿no? Y es eso que decía también Michelle por ahí, como de cómo llorar frente al otro. A propósito, lo dijiste como de los padres con los hijos, ¿no? Pero cómo poder ver a alguien llorar. Esto en un caso como menos complejo, estoy pensando en los sistemas de salud, cuando llega una persona con muchas necesidades de salud mental, no llega, hola, que tengo necesidades de salud mental, llega pateando, llega gritando, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio implica recibir a ese otro que llega así, sostenerlo, como ya, gritando, pateando, ok, te vamos a atender. Y eso yo creo que es lo difícil, ese es el desafío. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué puedo hacer? Cada uno desde su rol. ¿Cómo hago que esto no se excluya y podamos como incluirnos como sociedad, aún con estas dificultades? Porque somos todos parte de lo mismo, no hay nadie que se quede afuera, digamos. Todos entramos aquí. Entonces, ¿cómo nos incluimos? Eso. Súper, mira, yo por lo menos estaba como pensando ahora y tomando en cuenta lo que pasó el domingo, y decía, oye, ¿cómo puedo entonces acercarme a esta alteridad, a este otro, que piensa distinto a mí? Es inevitable como que se me venga eso a la cabeza, sobre todo como viendo lo polarizado a nivel político que estamos últimamente. Entonces, bueno, el hecho que haya triunfado como triunfó el rechazo, me imagino, de forma tan contundente, a lo mejor tiene que ver con eso, como con que no logramos como acercarnos o tener como sintonía con una buena parte de la población con respecto a eso, quizás. Creo que Margarita quiere opinar. Sí, adelante, Margarita. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, sí, muy bien. Hoy pido disculpas que no puedo colocar la cámara en este preciso momento. Me da lata, eso sí, porque idealmente yo siempre estoy en pro de colocar las cámaras en esta instancia. Está Así bien. que pido disculpas. Bueno, primero quiero felicitar a ustedes quienes organizaron este conversatorio. Hoy día lamentablemente no hubieron muchas actividades. Va a haber, aprovecho de pasar el dato, me llamaron de que va a haber un velatón en Purén con Galvarino a las 7 de la tarde, entre 7 y 8 aproximadamente, por si acaso. Ya, bueno, a modo de sumarme a las palabras y también reflexionar ante lo que estamos pasando, para mí hoy día igual es un día súper triste. Es triste. Me causa un poco de impacto ver cómo están celebrando una kermés por ahí y están en fiesta, siendo de que hoy día, por todo lo que pasó, el sufrimiento que pasamos, estamos como estamos, tenemos problemas de salud mental, perdió la nueva constitución, entonces estamos viviendo un proceso súper complejo a nivel país, al menos así yo lo veo. Y bueno, y sabemos que es por culpa de toda de este poderoso capitalismo, neoliberalismo que hemos tenido que vivenciar como sociedad, lamentablemente, y resumiéndolo acá a los vilos tenemos hartos problemas por culpa de todo ese legado. Tenemos altos índices de salud mental. No se pueden ver en estudios quizá, o no tengo datos, cifras, pero es cosa de yo conversar con las personas, una se da cuenta todo el daño que tenemos en nuestro pueblo. Y es algo que tenemos que ir avanzando. Bueno, yo agradezco en estos espacios, como dije, porque no se han dado este tipo de espacios. Me gustaría que fuera en vivo y en directo y que participaran más personas. Lamentablemente igual estamos fallando en algo. Eso me gustaría a mí dejar. Pensar qué estamos haciendo mal, de que no se están dando los cambios que necesitamos. Hay algo que tenemos que mejorar. Cierto que hay una cierta responsabilidad en quizás involucrarnos un poquito más con las personas. Es complejo, pero necesitamos de todo y de todas para que podamos avanzar y salir adelante, porque si no, no vamos a poder avanzar. Mezclé muchas cosas, pero es el sentir que tengo con todo esto que estamos vivenciando. Y bueno, eso me sumo, gracias, vuelvo a agradecer y estoy acá también para apañar cualquier cosita. Gracias, Margarita. Nos sumamos también a estando de acuerdo
con tu opinión, con tus palabras, sobre todo con este enfoque que tiene que ver como con la realidad local vileña, que claro, se traduce en escala a los problemas nacionales, pero en el fondo igual lo estamos padeciendo igualmente. ¿Alguien más quiere comentar con respecto a lo que nos conversó Bernardita, perdón? De les presentes. Ignacio, ¿querría seguir? Adelante. Hola, buenas. ¿Me escucha bien? Súper. Bueno, agregarme a las palabras de Bernardita, creo que es súper importante mover la información, bajarla de la academia, como de lo académico, bajar de universidades, de las clínicas, porque la verdad es que en la calle, en el día a día, en encontrarse con la gente en los colegios, en esa instancia donde por un pequeño momento confluyen muchas personalidades y muchas realidades, es donde nos podemos enfocar. Mira. Ahí sí, está muy fuerte. Quiero compartir la pantalla para comenzar un poco a hablar de lo que hago. Súper. Ya. Aquí. Bueno, mientras carga, comentarles que yo soy parte de una colectiva y una red de apoyo en la provincia de Petorca. Ya hace un año que estoy activando y generando redes con ellas, compartiendo mucho de los saberes de las instancias, generando stand informativo, también problematizando y visibilizando la realidad de disidencias sexuales y corporales de la provincia. Desde Chincolco, que es la cordillera, hasta Papudo, que es como el mar que termina en la provincia y que tiene realidades muy diversas. Están todos muy divididos, individualizados, siendo que son lugares que están muy cerca, están como a 20, 30 minutos, pero que viven realidades totalmente diferentes. Entonces estamos hablando mucho de lo que pasa a la gente, como lo que vive, y eso nos ha ayudado a generar bastante material, a levantar bastantes instancias y que la gente se preocupe de estas situaciones, de estas realidades. Entonces, quiero compartir un archivo y presenta... Yo no puedo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se está compartiendo. Ahí se ve. Ya. Este es parte de un taller educativo sobre la comunidad LGBTQIA+, en donde tenemos varios conceptos o polos conceptuales, desde las leyes hasta ya un poco más como los conceptos esenciales para entender todo lo que son estas legislaciones, entre comillas, que han ido saliendo a través del tiempo, más que nada por presión social, por situaciones graves como la muerte de Daniel Zamudio, y que nunca han tenido una percepción reparatoria, por ejemplo, para muchas de las víctimas en la época de la dictadura y previa, durante gobiernos incluso de comunistas como Salvador Allende, socialistas mejor dicho, y que han sido oprimidas, invisibilizadas y desaparecidas a través de la historia en este país, y que muchas veces han estado
como la primera línea de la defensoría de los derechos humanos, porque son las personas que más transgreden, y eso es lo que como contextualizar un poco de lo que las disidencias sexuales y corporales han vivido, y no olvidar, tener una memoria viva sobre lo que han tenido que pasar, situaciones como arrojadas al Mapocho, desaparecidas a lo largo de todo el país, muchas veces detenidas en una parte, movilizadas a otra, nunca se les respetó su identidad como tal, entonces situaciones que nunca tuvieron una percepción de que estas personas eran humanas y garantes de derechos. Y esto no cambió hace mucho, cambió hace relativamente poco. Y aún hay personas que perciben que esto es así, perciben que las personas de disidencias sexuales no son garantes de derechos, no son humanas que deben caminar libres y tranquilas por la calle. Y es preocupante, pero he aprendido que la educación, que la información es la clave para poder no querer cambiarla, no querer convencer las otras personas, no querer engañar o engatusar o etc., sino que hacer que se cuestionen, hacer que ellas mismas generen sus opiniones respecto a lo que ven, a lo que viven, porque disidencias hay en todas partes y somos miles y no nos pudieron callar, nunca nos han podido callar, y aunque las maten, nunca nos van a matar a todas. Entonces, dicho esto, quiero presentar los conceptos esenciales de la sexualidad como tal, un componente que en principio básico para el desarrollo social y personal, ya que comprende la constitución social de un impulso biológico, multidimensional y dinámico. Está formada por la identidad, la expresión, la orientación, y son influidas por sus creencias culturales de roles de género, estereotipos, tales como el autismo, la vinculación afectiva y la reproducción. Tiene 5 características, que es la histericidad, la voluptuosidad, la trascendencia, el lenguaje y la relación para joder. Dentro de los conceptos de sexualidad encontramos sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Y por último concluimos con las siglas LGBT, como para que conozcamos un poco más de la cultura de la comunidad. Bueno, sexo. Y podemos encontrar que esta categoría asigna a una persona al nacer una característica física, tales como los genitales, los cromosomas sexuales, los órganos sexuales internos. Estos rasgos se expresan a lo largo del desarrollo del embrión y pueden o no exhibir variaciones. Suelen clasificarse como masculino, femenino o intersexual. La intersexualidad es un término que se refiere a las variaciones corporales de las características sexuales, genitales, gónadas, niveles hormonales y cromosomas que se originan durante el desarrollo de la diferenciación sexual de la etapa embrionaria. Muy biológico, muy de esto de terminología. Aquí podemos ver un poco más imágenes. Me volví. Uy, ¿qué tal? Ay, me pasé, me salté. Ahí creo que sí. Bueno, ahí podemos ver imágenes de lo que es la intersexualidad, cómo se puede presentar de diferentes formas, para que podamos un poco salir también de esa percepción binaria de la estructura heteropatriarcal
que tenemos sobre la biología, sobre lo que se sabe de los cuerpos, y que muchas veces han sido mutiladas, invisibilizadas, y no se habla, no se tiene estudio, no se tiene un real impacto en la sociedad de estas consecuencias, pero es algo que mientras más sepamos, mientras más nos cuestionemos, más nos vamos a abrir a conocer y a encontrarnos con personas que nos puedan aportar de esa sabiduría y de su experiencia. Luego tenemos el género, es la construcción social de normas, comportamientos y roles que varían entre sociedades y a lo largo de la historia. Se suele clasificar como masculino, femenino, no binario, basados en las diferencias sexuales. El género está compuesto por la identidad, es la percepción interna de una persona de ser mujer, hombre, no binario u otro género. Como por ejemplo, encontramos la identidad cisgénero, que son las personas en las que la identidad de género y el género asignado al nacer coinciden. Es decir, un hombre que tenga genitales considerados masculinos de nacimiento y una mujer que tenga genitales considerados femeninos de nacimiento. Por tanto, la mayoría de las personas actualmente son cisgénero. Podemos entenderlo como cisgénero dentro de que la persona un poco más conoce dentro de las variables del género, ¿cierto? Porque igual el patriarcado por su lado ha hecho su trabajo de imponer ciertas normas, ciertas estructuras, y mucho antes la religión también. Entonces, es como ahora que tenemos tanta información, tenemos tantas conexiones, podemos ir desestructurando estas creencias y podemos ir formando creencias a nuestras realidades más apropiadas a nuestras visiones y a nuestras experiencias. Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que he ido como avión, así como todo muy rápido. Y no sé si me habrán entendido. Se ha entendido muy bien, por lo menos de mi parte. Y agregar solamente que, no, tremendo aporte, incluso para generaciones relativamente nuevas, como podría ser, por ejemplo, yo. Hay mucha conceptualización, mucha temática respecto al tema que se desconoce, así que nada, tremendo aporte. Gracias, Ale, por tu comentario. Si no tiene más duda, voy a continuar. Bueno, otra identidad de género es la transgénero, que son las personas cuyo género no coincide con el que se les fue socialmente asignado al nacer. Tienen el sentimiento de deseo, de ser, pertenecer al sexo opuesto, siguiendo la definición binaria de género hombre o mujer. Bueno, se entiende que el sexo es lo biológico y el género es lo conceptual social. Entonces, al momento de nacer y tener una genital o una cierta característica de cromosoma asignado, se le influye y se le incorpora instantáneamente, incluso antes de nacer, el género, estructuras, colores, formas, creencias, responsabilidades, roles y estereotipos. La persona transgénero es alguien que nunca se sintió así, nunca se sintió que las personas las veían y comprendían lo que estaban viendo y veían a quien se sentía como tal y no se podía mostrar como era. Por eso comienza para ojos de las demás personas a cambiar su apariencia.
siendo que siempre fue la misma identidad, solamente que la apariencia de no comprender cómo era y cómo quería expresarse esta identidad, nosotros nos hacía pensar a la sociedad desde afuera que era binaria, hombre o mujer. Un término que sale de esta conceptualización del hombre y la mujer basado en los genitales es la persona no binaria, que es el género que se le aplica a las personas con identidades de género fuera de este binarismo, dado que su identidad autodesignada no percibe totalmente la masculinidad o la feminidad. A género fluido, no conforming, genderqueer, son otros términos que se han asociado a lo largo de la historia y no solo, no binario es un término más que nada como político, por decirlo, porque dice que no está dentro de la norma binaria y te abre un paraguas de posibilidades que pueden ir fluyendo, que pueden ir cambiando, que pueden ir percibiéndose y expresándose de diferentes formas. A través de los años y a lo largo de la historia han habido muchas civilizaciones que han presentado un mayor respeto, una mayor no sé cómo decirlo, pero precisamente. ¿Apertura? Claro, una apertura, pero es como incluso un poco más allá, porque han ido a posicionar a las personas que se identificaban con ambos géneros como personas que estaban más conectadas al cielo y a la tierra. Y que dentro de las culturas precolombinas o culturas más ancestrales se encontraban en muchas alrededor del mundo estas identidades, estas percepciones de la vida y que eran como las personas que estaban encargadas de conectar lo humano con lo divino. Ahí entramos a hablar de los pronombres, que ya ahora tenemos un poco más de información, se habla un poco más en las calles. Los jóvenes son los que traen esta innovación de cambiar un poco el vocabulario y de hacernos cargo de nuestro lenguaje, porque el lenguaje se construye y se construye a nuestras realidades, como también construye realidades. Entonces no podemos seguir permaneciendo esa cultura de decir todos o ellos o nosotros, cuando dentro de la comunidad hay mucho más allá que lo masculino. Y hay que también visibilizar lo femenino, lo no binario y todas estas diversidades. Por eso se invita a incluir también la E dentro de nuestro vocabulario para terminar en pronombres, las palabras que se hablen o que se refieran a sujetos, sujetas y que no estén tan ligados siempre al la O. Por lo menos cuando hablemos de una generalidad, una grupa grande, ir reconstruyendo eso también. Y nos encontramos luego con la expresión de género, que es la forma en que nos mostramos al mundo, a través del comportamiento, la forma de hablar, vestir y nuestros pronombres. Es la atracción. Ahora, luego, cuando construimos ya lo que es nuestra identidad y expresión, tenemos otro campo, por decirlo, otro plano, que es ya la orientación sexual. Cuando ya nos empezamos a vincular con el resto, con los que nos rodean, y la orientación se define como la atracción física y emocional hacia personas del mismo género u otros. Orientaciones hay varias. Aquí podemos encontrar banderas y algunos logos, pero para entenderlos de alguna forma, encontramos arriba a las personas que son, aquí arribita, dentro de lo binario, dentro del sistema binario encontramos la bisexualidad, los gays, en la parte izquierda,
En la parte derecha encontramos la bandera lesbiana trans, la bandera lesbiana, y de ahí muchas variables que han ido saliendo a través de la historia, a través de los movimientos específicos, que han ido representando ciertas comunidades que se han apropiado de estas banderas. Pero entender que la orientación no solo habla de la sexualidad como un deseo en lo plano carnal, como decir que solo la sexualidad se basa en el sexo o en el acto coital, sino que se habla más desde cómo nos queremos vincular, cómo nos queremos relacionar y cómo queremos conectar con otros. Dentro de eso encontramos la sexualidad, la polisexualidad y otras variables que no siempre se hablan, no siempre se mencionan. Y todo esto lo empezamos a hablar por las lesbianas, que tampoco se pueden dejar fuera nunca de la conversación sobre la sexualidad, porque han sido las pioneras las que a través de la historia han sabido luchar y defender sus propios derechos, y gracias a eso muchos otros hemos podido exigir lo que nosotros también buscamos. Ahora último encontramos las siglas de la comunidad, que está cada vez más larga, que podemos ir siguiendo alargando por siempre, porque es algo que vamos a ir descubriendo, algo que está sujeto a cada experiencia, que puede ir variando mucho más amplio de lo que se presenta hasta ahora, y que eso es lo bonito de la diversidad, de salir de la norma, porque nos volvemos más auténticos, auténticas, y tenemos una identidad mucho más acorde a cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, y eso es más verídico al momento de relacionarnos con el resto. Por eso muchas veces en la sociedad encontramos que hay inconsistencia, hay concentraciones de poder, hay desigualdad, hay desequidad, porque no tenemos una percepción propia de lo que valemos, de lo que somos, de cómo nos percibimos nosotros mismos, y estamos actuando bajo una carátula, bajo una estructura impuesta hace muchos años, y que cada vez está más obsoleta. Que no estoy diciendo que por ser heterosexual o por ser cisgénero eres una persona obsoleta, no, sino que percibir que solo está esta realidad, es lo ya que debemos desconstruir y debemos ampliar. Bueno, la L representa a las lesbianas, que es la mujer que se relaciona afectiva, sexual, amorosamente con mujeres. La Y al gay, que es el término anglosajón para referirse a hombre que se relaciona afectiva, sexual, amorosamente con hombres. Bisexual, persona que se relaciona afectiva, sexual y amorosamente con hombres y mujeres, dentro del campo binario. Transgénero es persona que se identifica con un género diferente al que nació. Transexual es la persona que adquiere características físicas distintas a la del sexo con el que nació. Pero ¿cómo podemos diferenciar a un transexual de una persona transgénero? Es que como lo dice la misma palabra, transgénero transiciona el género, no en sí su cuerpo, su biología, su anatomía. Transexual podemos entenderlo como una persona que sí ha transicionado en este campo más biológico, más anatómico. Y por último, dentro de estos términos encontramos travesti, que es uno de los que más se conoce, más de lo que se refería a las personas a las otras como travesti. Las travestis nomás, un campo amplio que se puede referir a las personas que se visten, expresa y o maquilla con un género diferente al que nació, se
se identifica o se asigna. Porque como sabemos, es una palabra que actualmente nos estamos tratando de reivindicar también. Y decir, no porque me digan travesti yo me voy a sentir mal. Sí, soy travesti. Y también soy trans. Y también soy persona. Y nada me quita lo contrario. Y puedo seguir haciendo muchas cosas. Intersexualidad es la persona que tiene caracteres sexuales y masculinos, femeninos. Queer es la identidad de género y sexual diferente, la heterosexual. Y asexual es la persona que no experimenta atracción sexual como de forma física, de forma como que yo no busco tener relaciones sexuales. Yo busco conectar con las personas, yo busco conocer sus realidades, conocer su emocionalidad, otra realidad. Y ahí dentro están las asexuales y también es un paraguas que va variando, que es bastante amplio y que nos comunica muchas cosas diferentes porque depende de cada persona. Entonces ahora les quiero invitar a que conversemos, que me entreguen sus opiniones, dudas, si tienen alguna referencia específica para que podamos abordarlo. Sí, hola, por acá. Hola, buenas. Sí, Juan, hola, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Sí, primero saludar ahí a Ignacia, muy interesante su presentación. Bueno, es interesante en el sentido de que uno que trabaja en educación se ahorraría muchos problemas, digamos, trabajando con los estudiantes y con los apoderados de los estudiantes, que muchas veces culturalmente les impide avanzar en estos procesos de género de sus hijos, hijas, y les impide entender el proceso también. Y deja mucho la responsabilidad a la escuela, al liceo, a la escuela, como la segunda casa, como tantas otras responsabilidades. Eso por una parte. Y lo otro es que tengo una duda, Ignacia, pansexual y había otro elemento que tengo ¿qué diferencia hay entre pansexual y se me olvidó que era que tenía rasgo femenino, masculino y como que no se diferenciaba? Eso. Gracias. Gracias, Juan. Mira, para comentarte un poquito más y que podamos entenderlo entre todos, la pansexualidad, por su lado, habla de que la persona que vive su sexualidad, pero no buscando como una conexión inmediata, vincularse con un sexo, con un género específico. Es una cuestión que va más allá. ¿Me escucho bien? Es que me caigo... súper. Y la intersexualidad, que era el otro término, habla sobre la presencia biológica de genitales masculino y femenino. Ya sea más presencia de vulva o de la presencia del falo. Hay diferentes variables que muchas veces a lo largo de la historia han sido mutiladas cuando nacían, por prescripción médica, como que decían, tenemos que solucionar esto porque es un problema. No es percibido como una realidad, como una normalidad. Entonces, hay poca información sobre la realidad de las personas que nos rodean al respecto, porque hay poca identidad sobre lo mismo. De hecho, incluso dentro de la comunidad es poco lo que se habla
y las vivencias que se pueden encontrar sobre personas intersexuales. Ok, gracias. Yo Por mi quisiera... parte, Perdón, adelante, sí. perdón Alejandro, por mi parte también, qué interesante tema Ignacia, gracias y muchas gracias por compartirlo. A mí me fascina saber que estés como haciendo esta labor en comunidades y pudiendo educar a la gente en esta terminología. Un poco también pensando en esto que me gustaba haber traído antes, también de poder incluir y etcétera. Y me quedo con una pregunta justamente en relación a eso. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido? Porque comentaste que estabas educando en Petorca, me parece. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo se lo toman las personas? ¿Cómo es la inclusión de las disidencias en esos contextos? ¿Cuáles son las dificultades? Ha sido un proceso súper enriquecedor. Ahora sí. Ha sido un proceso súper enriquecedor en cuanto a cómo he podido ir descubriendo que la comunidad necesita saber sobre esto. La comunidad pide que eduquemos, que compartamos la información, que lleguemos a los colegios, desde las niñas hasta las apoderadas. Incluso por ejemplo, en nuestra colectiva ha sido solicitada en muchos colegios por los directivos, por los profesionales, porque necesitan orientación, necesitan formación, necesitan esta información que está, pero que si no te afecta, francamente, muy poca gente se relaciona con ella. Y es por eso que nos hicimos cargo de poder llevar esta información que siempre ha estado, que siempre ha existido, pero que como somos disidencias nos ha afectado, y ahora que tenemos las herramientas podemos compartirlas, porque tampoco creemos en que creemos que podemos llegar a cualquier lugar porque sí y meternos, y que tenemos que ir, como dice mucha gente, ideologizando a la niñez, a la comunidad joven. No somos no tenemos esa percepción de la educación, sino que nos acercamos a la comunidad con respeto y no interfiriendo tampoco dentro de lo que es como el funcionamiento de la sociedad dentro de. También tenemos esa percepción, por lo menos con las disidencias de la comunidad de Petorca. Hemos hecho diferentes encuentros como culturales, encuentros en colegios, hemos ido a conversar con diferentes establecimientos de Papudo, de Chincolco, de La Vega, que hemos llegado a explicar un poco sobre lo que es la realidad que viven las disidencias, y que muchas veces son en respuesta a casos graves de jóvenes que han intentado atentar contra su vida, que han intentado buscar ayuda pero no han sabido cómo abordarlos, que se han intentado sentir comprendidos en su comunidad, pero al no tener las herramientas han decidido salir de ahí mejor, irse a otros lugares donde sí estuvieran preparados para conocer y para abordar lo que estaban viviendo. Y que muchas veces nos han llamado por el detalle que ya era una persona trans o un joven trans, pero en verdad este joven trans tenía muchos problemas detrás, ¿cachai? Y que algo que normalmente nos pasa, porque como dice la interseccionalidad dentro del feminismo, no nos vemos aquejadas por un problema, sino que son múltiples los factores que nos van marginando de la sociedad e imposibilitando el acceso a trabajos, a educación, a un convivir, porque si no nos sentimos identificadas, si no nos sentimos visibilizadas y respetadas, tenemos miedo de vivir en comunidad, tenemos miedo de vivir en sociedad. Y lo que hemos hecho con esta colectiva es armarnos de valor, armarnos de poder, porque somos poderosas dentro del grupo, hemos roto cualquier límite que se tenía sobre las comunidades y sobre las organizaciones en las ruralidades, sobre todo, porque de por sí en Chile es tan difícil mantener una organización social y que sea sin fines de lucro, que no intente buscar como
el posicionamiento económico de los integrantes, sino que una red que busque apoyar, que busque solventar y conectar también con las instituciones que por primera vez en la historia del país igual están tan dispuestas a colaborar en los cambios y a colaborar en formar espacios mucho más abiertos a comprender todo esto que sale de la norma y que hasta hace muy poco no era percibido como una necesidad. Entonces, cada vez que nos acercamos a más localidades, la gente nos dice, hoy pero deberían hacer eso en todos los colegios, deberían estar en todas las instancias que lleva la municipalidad, deberían ir a los consejos consultivos, deberían venir a tal parte, deberían venir a tal parte. Y nosotras quedamos súper contentas igual de que la gente esté consciente de eso, que necesitamos representación, pero también nos cuestionamos cómo nos tratan, porque aún así, aunque lleguemos a estos, o sea, cuando llegamos a estos espacios, la forma en que nos reciben igual es una forma de, uy, ¿quiénes son estas? ¿De dónde salieron? ¿Y cómo ven así? Y no sé qué. Y son prejuicios que nosotras estamos súper acostumbradas y nosotros en la comunidad también a visualizar, pero que no nos achican la calle tampoco. Entonces, hemos seguido caminando, siguiendo perseverando para que florezcan más realidades y que en nuestros terrenos, en estos territorios de sequía y de un saqueo extremo, las personas por lo menos recuperen lo que es la identidad y sepan claramente de dónde están paradas. Igual nosotras tenemos como visión y misión poder apoyar en muchas instancias graves, que por lo menos gracias a nuestras redes, por lo que sabemos, no han sucedido. Hemos tenido incluso dentro de la colectiva casos que nos están siguiendo, autos nos persiguen dentro de las localidades de Petorca, nos hostigan por redes sociales, muchas aplicaciones como Grindr ya no son seguras por la presencia de cuentas falsas y personalidades del mundo hetero, del mundo del narco también, del que vende droga, que está influyendo en esas aplicaciones que son para convivir, que son para relacionarse, porque estábamos tan acostumbrados a que la sociedad nos discriminara que nos tuvimos que ir escondiendo en estas fantasías que nosotros hemos ido descubriendo a través del activismo, que vienen siendo todo lo que son las artes, todo lo que son las películas, las series, la ficción. Nos vamos dejando estar ahí para sentirnos cómodos, para sentirnos seguros, como muchas personas dedican su tiempo a leer mucho cuando son niñas, sobre todo en la niñez, que es donde más débil nos sentimos y frágiles, indefensas frente a este mundo avasallador que corre y que anda rápido, que nadie se detiene a decirnos que las cosas son así, van a pasar, se estructuran, nada. Entonces como que hemos ido también tratando de sanar ese niño interno, esa niñez que fue tan violentada, que en muchos de nuestros casos de las colectivas y de las personas que participan, no tenemos límites como etario, como que tenemos variables desde los 40 hasta los 20, hasta los 15, y vamos descubriendo diferentes realidades que en verdad son muy fuertes, algunas muy difíciles de afrontar, y que a las más jóvenes por lo menos, o a las más privilegiadas como yo lo veo, no nos ha tocado vivir gracias a todas esas personas que lucharon a lo largo de la historia y que han luchado para que nosotros hoy día tengamos los derechos que podemos conversar hoy día, ahora. Yo quisiera, bueno, felicitarte, Ignacia, por la tremenda labor de tu colectiva y de tu persona con respecto a luchar, ¿cierto?, por reivindicar los derechos humanos para todos. Felicitarte también por el material que presentaste, me pareció bastante ameno, bastante asequible, así que ojalá lo pudieras compartir, pero nosotros como educadores, no sé, puede que lo utilicemos como en algún momento.
Quisiera leer algunos comentarios. Emana Crea dice, aguante Nachite, gracias por tanto. Aguante Nache. Margarita también nos comenta. No sé si alguien más quiere opinar, preguntar acerca de lo que nos expuso Ignacia. Me gustaría hacer un comentario. Oh, perdón. Primero que todo, felicitarte, Ignacia. Agradecer también y pedirte que sigas resistiendo, porque yo creo que todas las infancias van a cambiar al conocer esto desde más chiquitos, y nosotros también como adultos. Es importante sensibilizarnos nosotros también para que ellos puedan crecer más libres, con mayores oportunidades, más tranquilos también para poder decidir. Yo solo agradecerte, creo que es un tema en el cual igual, gracias a mi hija, he estado culturizándome, y también porque soy educadora y creo que también hay que estar al tanto de estas nuevas formas por los niños también. De verdad que he visto a muchas familias jóvenes muy complicadas con formas que para los jóvenes son tan sencillas de ver, de cómo explicarle a los niños cosas que para ellos son tan sencillas de comprender. Entonces creo que también somos nosotros los adultos los que tenemos que deconstruirnos primero, porque para los chiquillos, para los jóvenes, para los niños es súper sencillo ver todo esto, es algo súper... Somos nosotros, creo, los que tenemos que deconstruirnos. Así que solo agradecer al Ignacio, y como decía Alejandro, para nosotros como educadores todo esto es algo súper importante y que nazca desde las bases. Creo que nosotros como educadores, si bien podemos levantar esta información, es desde las bases cuando se hace más significativo también. Así que eso, muchas gracias. Emana, ¿quería hablar? Emana. Hola, yo por acá. Hola, me presento, soy Seba. Y hoy yo felicitar totalmente a la Nache, es mi compañera de activismo en la colectiva de red de apoyo de ISIS, y hoy medio apañe porque la Guachi siempre se pega el rally de allá de los Vilos para apañarnos acá en el territorio, y aguante, real que su presencia y su apañe es fundamental para la colectiva, nos permite igual articularnos y de alguna otra forma apañar en todo este proceso socioeducativo en el territorio. Y bacán la valentía que tiene para poder realmente pegarse el pique, expresarse, ser ella realmente quien realmente quiere ser, toda una Barbie Girl. y bacano, así que agradecido de este espacio, de la instancia y de su persona para poder exponer y socioeducar igual aquí de manera virtual, y compartiendo el material igual y la socioeducación que de alguna otra forma imparte igual la colectiva. Así que como participante igual de la colectiva me siento tremendamente orgulloso de su capacidad para poder educar y bueno, desde la instancia misma. Y hoy quería dar un aporte, así como respecto a las preguntas que habían hecho hace un rato, entre la diferenciación intersexualidad y pansexualidad. Hay que entender que la intersexualidad responde a las características biológicas del ser humano, va a depender de la genitalidad, por así decirlo. Y dentro del abanico de la intersexualidad existen como 17 formas naturales de combinación, por así decirlo, que son rasgos físicos, ya sea órganos internos o externos, de características femenino-masculinas, y de eso va a depender como la intersexualidad en sí, y representa el 0,17% de la población mundial. Y la pansexualidad responde a las características según la atracción física, sentimental o emocional, religiosa, espiritual, lo que sea, hacia otras personas, teniendo en cuenta que la pansexualidad es una atracción que no discrimina según como la apariencia física, el género, sino que se enamora en sí de la persona o va a sentirse atraído por su esencia en sí, por lo que comunica, lo que transmite, eso. Así que muy contento de la instancia y agradecido a Nacho y igual a otra compa expositora respecto a salud mental. Felicitaciones y un abracito y besito. Gracias, Seba, y
y de nuevo un agradecimiento y felicitaciones por la labor que haces con Ignacia. Solo había levantado la mano. Sí, quería, bueno, primero que nada agradecer enormemente a Bernardita, a Ignacie, hermana que está acá, a Isla, bueno, a todos los que están, especialmente a, a ustedes dos que hoy día expusieron con toda la garra, porque de verdad que es una apertura gratuita, con todas las ganas de hacer como cambios comunitarios, hacer vínculos como diferentes a lo que hemos estado haciendo como para mejorar la calidad de vida de todos. Entonces yo lo agradezco especialmente de corazón. Y ay, quería añadir una pregunta, pero como para otras generaciones. Yo me acuerdo que mi papá cuando estaba yo chica, él conocía el término hermafrodita y lo asociaba a, creo que es lo que se está definiendo como intersexualidad o me estoy equivocando. Y esa era una pregunta como para poder Sí, conversar con otras generaciones también mayores que tienen otros conceptos para poder unirlo. exacto. Sí, se percibía antiguamente como las personas hermafroditas, pero Mm, hermafrodita comprende una característica de las plantas, no de los seres vivos como los animales. Es lo que puede presentarse en las plantas, no en las personas o en el animal como tal. Por eso se dejó de percibir como las personas intersexuales como personas hermafroditas. Y también se asociaba a una creencia histórica sobre sobre la relación que tenían con un dios griego, de que mm, era hermafrodita. Pero que también justamente esta personalización era de las plantas, era un dios que venía de las mm. plantas, entonces habla de ahí, desde la botánica. Un término botánico no es un término que podamos asociarlo como a la sexualidad, pero en base a la relación que se comprendía como hermafrodita, viene a ser lo que hoy día comprendemos como intersexual. Gracias. Gracias por la aclaración. Hola, yo tenía una duda. Eh, ¿Se puede? Hola, sí, claro, adelante. Bienvenido. En primer lugar, agradecer la instancia y felicitar a Nachi, que su presentación fue muy buena. Tenía una duda, entiendo que bueno, en la escuela existen, me imagino, redes de apoyo para prevenir el suicidio y el bullying, pero me preguntan si dentro de estas redes existe algún espacio que solo se dedique a tratar temas como relacionados a la comunidad. Y bueno, y también preguntar si que existen como capacitaciones para funcionarios, porque claro, imagino que muchas dentro de sus estudios no se encuentra, a lo mejor actualmente sí en sus mallas, pero antiguamente no, temas relacionados a género y a disidencia sexual. Gracias por esa pregunta, porque ahí me abre la oportunidad de entrar a ponernos más como un poco críticos dentro de lo que se habla y se vive realmente dentro de los colegios y las escuelas, porque si bien esto es lo que hay marcos legales que regulan el buen vivir, la relación en las comunidades, la participación en la comunicación de los alumnos, lo que a mí me ha tocado presenciar dentro de los colegios es una desorganización, un abandono completo de las responsabilidades más básicas en cuanto al convivir y al bien vivir, al buen convivir de las alumnas. Porque encontramos colegios que tienen un psicólogo o psicóloga para toda enseñanza media, que pueden ser 500 o 1000 alumnos en el colegio, y un psicólogo para enseñanza básica y eso. Y dejamos a las personas que son profesionales dentro de otros colegios, como profesores, asistentes de aula, la misma gente que trabaja en todo el colegio, dejamos fuera de la atención de salud mental y no le damos ningún apoyo para que se cubran ni para que podamos conversar sobre estas cosas, y mucho menos de disidencias sexuales. Esa es la realidad. Ya no hablamos del estado de la educación y del estado de la salud mental en las personas sin hablar de sexualidad,
es mucho más complejo en la realidad en cuanto a ver representación de la comunidad, si es que no parte desde las mismas alumnas, en su necesidad de sentirse representadas e identificadas, como lo han sido casos dentro de los colegios que han tenido que o llevar alguna insignia que haya sido correspondiente de que le hayan llamado la atención, ya sea por el pelo, por las uñas, por cosas estéticas, normalmente, que es donde más la gente se preocupa para entregar un mensaje en esas instancias, en esos contextos, que puede empezar una transición y podemos percibirla desde que ya empieza a tener una conducta diferente o empieza a verse, a cuidarse de forma diferente. Entonces, si tuviéramos tuviéramos las herramientas necesarias para poder abordarlos cuando nos diéramos cuenta, cuando entendiéramos que están pasando estos niveles, estas situaciones, sería muy diferente el encontrarnos con un problema tan grande que no podemos solucionar con una charla. Porque eso es lo que nos pasa, que normalmente nos llaman a los colegios como colectivos, como red de apoyo, para intentar solucionar todo un problema que es un problema social, un problema de comunidad dentro del colegio, un problema personal dentro que es propio del alumno y con toda su familia, con una charla o con un taller. Y es como, ¿cómo realmente percibimos la educación más allá de que es un negocio? Más allá de que actualmente en Chile y más aún en la ruralidad es tratado como un negocio y como algo que tenemos que sacarle provecho y que quien pueda pagarlo bien y que no se las verá. Entonces, ahí también va como un cuestionamiento al sistema educativo que tiene tanto escrito, pero que da tan poco para que se financie todo lo que está escrito, porque si bien hay leyes que regulan que las personas tienen que tener atención médica, de salud mental y todo el tema, no podemos pedirle a un profesional de la salud que atienda a 500 casos, dentro de que son 20 urgentes y que son para derivar y que son para sacar a un hospital que tampoco tiene las cualidades para atender en un sistema de salud que también está deficiente. Entonces, todo una estructura que dentro de lo que está escrito está resguardado, pero dentro de la realidad de lo que está hecho en los establecimientos no es tan así. Y ese es un problema grave, que también nos limita a conocer más allá de cuáles son los reales problemas estructurales que tienen estas situaciones, porque ya no tener esa percepción de toda la realidad de los alumnos o de la comunidad educacional, no podemos ver qué podemos hacer para solucionar esos problemas, porque no los tenemos percibidos. Entonces, como que ampliar el rango también es necesario dentro de cómo enfrentamos a estas realidades. Muchas gracias. Eterna la respuesta, pero eso. No, pero se comprendió. Gracias, Javi. Invitar a los profesionales de la educación, a quienes están viviendo en establecimientos educacionales que son parte de la comunidad educativa, a abrir, como decíamos recién, a los alumnos la posibilidad de expresarse cómo se sienten, cómo están, quizás qué es lo que les llama la atención, sin juzgar, sin crear una división de adulta o adulto, niño, sino que algo simétrico, que nos veamos como tales, como padres, y que tampoco nos posicionemos desde al tiro una posición de que nosotros sabemos más y nosotros podemos aconsejar, lo que escucharles, saber qué están viviendo, qué están pasando, y gracias a eso comprender y saber por dónde apoyar, porque muchas veces un comentario dicho en cierta situación no es un apoyo real, muchas veces es algo que va a caer en la cabeza de la persona y que va a dar vueltas y vueltas y va a crear un maraño de problemas, de dudas, de cuestionamientos que no nos va a hacer peor que mejor. Entonces, cuando no tenemos las herramientas, quizás decir
intentar, como nosotros hacemos igual, que no siempre tenemos las herramientas de intervenir en ciertos casos, intentar conectar con las personas que sí tienen esas herramientas, conectar con las instituciones o con las colectivas o con las fundaciones que sí tienen las herramientas para abordar esos casos. Y también valorizar el esfuerzo que hacen todas estas instituciones, estas colectivas, estas fundaciones, que no es menor, y que muchas veces se cree que por ser colectivas sin fines de lucro no se les va a pagar o no se les va a sustentar el esfuerzo de ir a un colegio, hacer una charla, exponerse como personas, como corporalidades, como disidencias que normalmente ya estamos expuestas a caminar por la calle. Entonces cualquier ambiente social donde nos veamos peligrando igual nos complica y nos cuestiona como realmente voy a hacerlo, debo hacerlo. Entonces cuando tenemos el apoyo de que sí, lo que ustedes hacen es valioso, lo que ustedes hacen es necesario, podemos decir y tenemos el valor de seguir adelante y seguir enfrentándonos. Como decía Seba, igual si bien yo vivo acá en Los Vilos, activo en Petorca porque les conocí por cosas de la vida y viajo constantemente. Viajo a Deo, que es como lo más cercano que tengo, porque no hay locomoción directa de Los Vilos a La Ligua y la zona de Petorca. Entonces es como la locomoción más directa, más fácil, más rápida que tengo. Y tampoco se me hace un problema y nunca he pasado en ningún caso como muy violento. Y eso igual es algo que siempre he agradecido y que he dicho que tengo una suerte o tengo como, y todos me dicen también, que es como increíble que nunca nada me haya pasado, ni se me hayan insinuado, ni me hayan tratado de ninguna forma como violenta. Y que es algo que a mí igual me gustaría visibilizar para que entendamos que no siempre, que no romanticemos tampoco la violencia, que las violencias pueden ser muy estructurales y muy invisibilizadas, que no todo la violencia física como un golpe, como una mirada fea, un grito, es la única violencia, sino que también profundicemos más allá, que muchas conductas son violentas y estamos acostumbrados a la violencia, porque es algo que como país, como sociedad tenemos súper normalizado. Y es súper complejo despegarse de eso, pero ir comprendiendo que podemos encontrar amor en cada acto que hacemos, que podemos encontrar el amor que nosotros mismos tenemos con nuestra cuerpo y que también queremos compartirlo con los demás, que queremos que los demás sientan ese mismo amor por sí mismos, no que sientan el amor por lo que yo mismo crea o por lo que yo misma esté proponiendo, sino que sientan el amor por sí mismos y su valor. Y como dice aquí la colectiva que comentó, es una problemática estructural que debemos enfrentar en conjunto. Bueno, o sea, reiterar los agradecimientos y admirable la labor de ustedes, Ignacia, con la colectiva. Ahora, en este último relato que nos comentaba, como que se palpa más, ¿cierto?, ese compromiso que tienen, así que, pucha, que yo creo que igual en cierta medida represento lo que piensan mis compañeras de colectiva, y que ha sido y es un agrado y un acierto haberte conocido como vecina acá de Los Vilos y encontrar, ¿cierto?, ese tremendo aporte que hace a la comunidad en Petorca, y esperemos que en Los Vilos en el futuro eventualmente vamos a tratar de actividad que hagamos y tratar de darte un espacio para que nos puedas aportar también y seguir aportando acá también en Los Vilos. Quería saber si es que hay algún otro comentario de parte de los asistentes para Ignacia y Bernardita. Yo tenía otro comentario, o sea, una pregunta igual, pero, Claro, adelante. Pero es un poco alejado, igual, o sea, no tanto tampoco. Me preguntaba si es que de algún modo la crisis climática puede incidir en las tasas de suicidio, así como en jóvenes y adolescentes. Que es, no sé, si es que puede gatillar de algún modo aumentos de los niveles de suicidio. Gracias. ¿Qué nos dicen nuestros invitados?
Yo no sé ahí si Ignacio también tiene como algún antecedente, al menos lo que manejo yo de las investigaciones que se han hecho por parte de la Comisión Internacional para el Calentamiento Global, es que los efectos del calentamiento global son multifactoriales, o sea, son muy diversos, y como son tan diversos, es muy difícil poder especificar como en relación a cuál va a ser la problemática de salud mental. Lo que sí está bien descrito es que puede aumentar la ansiedad en relación a todos los efectos que puede haber, por ejemplo, relacionados con la inmigración, con la escasez de recursos, con los efectos climáticos directos, ¿sí? Con la violencia, que también es probable que aumente, ¿no? Son efectos que son más sociales asociados a problemáticas de salud mental, y lo que he podido como actualizarme yo tiene harto que ver más con trastornos de ansiedad. No sé, por ahí Ignacio, si tiene más información. Gracias, Bernardita, por darnos esos datos. Yo, por lo menos desde mi experiencia, he corroborado que el daño ambiental y todo lo que podemos como englobar como el calentamiento y el cambio climático está compuesto por microfactores, o bueno, más macros, en verdad, que son como, por ejemplo, las zonas de sacrificio, y que son muchas de las zonas donde habitamos las disidencias de Petorca, y donde podemos encontrar que, por ejemplo, la pérdida de lugares de concentración social, como lo son ríos, lagunas, humedales, donde se concentra el agua y donde fluyen estos principios de vida, cuando faltan en lugares como pueblos que están acostumbrados a convivir alrededor de él, se fractura la sociedad, se fractura la identidad de las mismas personas que están habitando en esta zona, porque no tiene algo que los conecte, no tiene algo que les agrupe según su percepción de que somos de este territorio y valemos en este territorio y debemos defenderlo. Y ahí también encontramos con la problemática de por qué no hay movimiento dentro de las defensas, porque las personas no se sienten dueñas de ese territorio, sienten que viven arrendando, que viven como invitados en una localidad que está usurpada, que está saqueada por las grandes mineras y que nunca han visto los resultados de ese nivel de extractivismo. Entonces sí que está ligado el daño ambiental y todo lo que lo construye con el daño a la salud mental, y es un círculo vicioso que entre más aumenta el daño ambiental, más aumenta el daño en nuestra salud mental. Muchas gracias por la respuesta. Quería comentar que no puedo no sentir interpelado tu comentario, Ignacio, vinculándolo acá a la realidad de los vilos también. Si bien a nivel, como podríamos decir, oficial, no somos una zona de sacrificio, estamos a puertas de serlo. Sobre todo con lo último que pasó con Minera Los Pelambres, ¿cierto? Y lo que llama la atención es precisamente que de parte de la comunidad, si bien hay expresiones como de vecinos y vecinas con algún grado de conciencia, pero la mayoría al parecer no es un tema o una realidad que no les afecta tanto por ahora, ¿cierto? O por lo menos uno podría decir eso porque no lo expresan de alguna u otra forma. Entonces, sí, pues considero que, o sea, me sentí interpelado, y que también tu comentario aplicaba como a la realidad acá de los vilos. Sí, claro, se puede encontrar una similitud muy grande a la provincia del Chaco con la provincia del Petorca, porque funcionan casi igual para sus regiones y para el país. Son sus lugares de extractivismo, son el patio de cada una de las regiones, y donde en verdad toda esta inversión que hacen las mineras o las grandes empresas no se ven representadas. Y yo lo decía en algo muy particular, este caso me hace recordar algo muy particular que conocí en Cabildo cuando llegué, con una de las primeras veces que llegué, que en una de las poblaciones de Cabildo, que es una ciudad, una comuna mejor dicho, rodeada de relaves, más de 4 o 5 relaves alrededor de un pueblito de no más de 20 kilómetros a la redonda, yo creo, que es full minero. Tiene un río, o por donde pasaba el río, de hecho, un lugar específico donde se han suicidado muchos varones
de 20, 30 años, jóvenes, que no tenían o sea, que nunca se supo, nunca se habló, solamente un día para otro se suicidaban y nunca se tomó dato de eso tampoco, y al fin y al cabo termina siendo en la comunidad como casi un mito, una leyenda urbana de por qué hay tantas grutas en este sector, ¿cachai? Y que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Entonces ahí nos hacía cuestionar a nosotras como, claro, estas personas están tan dañadas por todo lo que les rodea y las pocas herramientas que tienen para abordarlo, que no son escuchadas, no son atendidas y no pueden solucionar nada de lo que les rodea, porque claro, no tienen las herramientas. Y como dicen ahí, no solo la minera que está en Cabildo, sino que las paltas que están también en Petorca y que secan capas subterráneas de agua, que no es solo el relave, por ejemplo, que puede generar la interrupción del río, sino que también se secan las aguas subterráneas, que es de donde mayoritariamente la gente agricultora se sustenta de agua para sus campos, para sus cultivos, agricultores medianos, chicos, no grandes agricultores como estos cultivos de paltas que son hectáreas. Lo mismo que pasó en Illapel hace no mucho, la última, cuando ya se declaró la sequía como tal, muchos agricultores se suicidaron por lo mismo, por no tener que darles de comer a sus animales. Entonces aquí vemos claramente cómo el reflejo del daño ambiental y de la desigualdad en el caso de estas zonas de extractivismo se ve reflejado en la salud mental de las personas y en las capacidades que tienen de sobrevivir. Totalmente coincido. ¿Alguna consulta más? ¿Comentario? Al parecer no. Creo que quizás por hoy podríamos dejarlo hasta acá, con quizás las ganas, la motivación y el compromiso de juntarnos nuevamente. Ojalá pronto, ojalá, y con esto quería como interpelar a mis compañeras de buena forma, obviamente, no esperar como el próximo 11 de septiembre como para hablar de derechos humanos, podríamos hablarlo mucho más seguido, porque es un tema que se necesita conversarlo, porque como ya hemos visto no hay tantos espacios que hablen de esto, así que esperemos vernos pronto nuevamente. Bernardita, Ignacie, yo les quiero dar las gracias, ¿cierto?, por habernos acompañado hoy día y iluminarnos con su experiencia. Un gusto haberles conocido. Agradecer también a quienes se conectaron a nuestra transmisión, que estén atentos, atentas y atentes a las redes sociales para ver otras actividades que programemos y ojalá también colaborar con las otras colectivas y organizaciones que nos acompañaron hoy día. No sé si las chiquillas tendrían algo más que decir. Yo agradecer nuevamente, agradecer de verdad porque estar acá es domingo en la tarde, y se agradece esa buena intención, para con apoyar, difundir, educarnos entre nosotros mismos, porque yo creo que eso es como la base que hace la resistencia, de los derechos que estamos hablando. Yo por mi parte solo agradecerles a todos y tomarme de lo que decía Bernardita también y un poco Ignacie, que finalmente toda esta teoría tan grande, tan hermosa que se ve, cada uno de nosotros es capaz de llevarla a la vida en algo cotidiano. Cada uno desde nuestro rol, tanto en el trabajo, tanto en la casa, en nuestra familia. Así que me quedo como con ese desafío constante y permanente y obviamente de poder vernos antes también con el colectivo. Así que eso, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos pronto, que nos vaya bien, sigamos en la lucha todos desde nuestros territorios, militancias, organizaciones y nada, esperemos vernos pronto. Muchas gracias por unirse hoy día. Que tengan un buen 11. Gracias a ustedes.
Gracias, chicas, que nos vieron, que estuvieron con nosotros compartiendo. Gracias por las dudas y las preguntas también. Me voy contentísima y ojalá nos podamos encontrar más seguidos y conversemos. Y si hay proyectos de generar un medio de comunicación en los vinos que sea diferente y que sea novedoso, deberíamos pulsar por ahí también a las que les corresponda. Eso más que nada. Oye, súper bien, ahí apaño plenamente. Conversémoslo eso, porque es muy necesario. Sí. Oye, muchas gracias entonces y nada, nos vemos pronto. Chao.